Titanes Financieros. Te invitamos a que nos visites en nuestra página de internet socasesores.com y en nuestras redes sociales. Facebook, Soc Asesores, Twitter, @SocAsesores e Instagram, Soc_Asesores. Titanes Financieros. ¿Cómo están, amigos? Un episodio más de Titanes Financieros. Tengo el gusto de que me acompañe mi compañero y amigo Sergio Hernández, director comercial del área digital. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, ¿y tú, René? René, director comercial del área norte. Pues bien, René, aquí, pues en este nueva temporada, estrenando nueva temporada, ¿cómo ves? Sí, la cuarta temporada ya, por fin. Sí. Cada vez decimos así, oye, ¿te acuerdas cuando empezamos en el primer episodio que también nos ayudaron ahí unos brokers en el primer episodio? Claro. Cómo grabamos ahí todo manual y los micrófonos, empezamos ahí a conectar nosotros. Y ahora... Y ahorita ya andamos presumiendo este estudio de grabación. Estudio nuevo, seguimos ahí mejorando, todo el equipo igualmente aquí, el staff, ahora ya tienen ahora sí sus aparatos y todo para estarnos ayudando, entonces las que súper bien contentos y ahora en esta nueva temporada. Sí, ya lo sé, Sergio, y también recordándoles, ¿no? Aquellos que no hayan escuchado los episodios pasados, sí, lo pueden escuchar a través de Spotify y también los últimos episodios ya los empezamos a grabar, ya estamos saliendo en YouTube, también los pueden seguir en el canal de Soc. Soc Asesores, ahí se meten y ahí pueden estar viendo todo este programa para que ahí mientras están ahí haciendo la comida o en la tarde, no sé, ahí distrayéndose, pues también puedan estarnos viendo, ¿no? Y hablando de lo de YouTube y Spotify, también recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Soc Asesores, en Twitter como @SocAsesores y nuestro sitio www.socasesores.com. Que déjame decirte, René, que ya estamos subiendo ahí en TikTok, por los que no han estado ahí entrando en TikTok, ya pueden ahí estar viendo algunos videos y fragmentos de los tips de los invitados que nos hacen ahí favor de venir, de toda la charla, de todos los temas. Y hay uno también tuyo que ya se está volviendo casi ahí... bailando. Viral, entonces para que ahí también lo estén viendo, ahí y nos sigan apoyando y comentando, escribiéndonos y compartiendo, ¿no? Las que agradecidos también por eso. Pues muy bien. Pues, ¿cómo ves si vamos avanzando con este episodio? Sí. Tenemos unos invitados de lujo el día de hoy. Las que sí, agradecidos ahora por estos invitados. Siempre tenemos aquí invitados de lujo, digamos que en Titanes siempre... se caracteriza por eso. Caracterizamos por invitados de lujo. Y ahora es en un tema que también genera muchas dudas, ¿no? Que es ¿quién paga las escrituras en la compraventa de una casa? Exactamente. Siempre nos preguntan, ¿verdad? Nadie quiere pagarlas. Cuando la mayoría va a sacar su primera casa, dice, ¿quién las va a pagar? ¿Y por qué las va a pagar esa persona? Yo, él, nos vamos a mitades, ¿cómo está el tema? Entonces, justamente, nuestros invitados nos van a hablar de eso. Sí, la verdad es que es un tema que nos han preguntado mucho, sobre todo en la calle y en nuestras redes sociales, tema de las escrituras, tema del testamento, todo el tema que tiene que ver con jurídico, con el área de notaría, nos han preguntado mucho. Y pues qué mejor, hoy tenemos en la casa invitados al notario Ángel Gilberto Adame López de la notaría 233 y al abogado de la misma notaría Alejandro Ruiz Herrera. Muchas gracias, chicos, por venir. Gracias. ¿Cómo están? Gracias. Muy bien, un placer, Sergio, René. Gracias por invitarnos. Sí, efectivamente, se siente un honrado y más en este estudio tan bonito. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, qué bueno que hayan podido venir. La verdad es que estamos ya entusiasmados por empezar con las preguntas. La verdad es que nos han llegado muchas y pues realmente nosotros hemos estado ya cierto tiempo trabajando en el tema del crédito hipotecario, pero sin duda qué mejor que ustedes que están en el día a día en la notaría con seguramente muchísimos trámites de lo que vamos a venir platicando, ¿no? Sí, pues vamos a entrar ahorita de lleno ya en el tema, pero antes vamos a una sección de Finanzas en Confianza y regresamos. Titanes Financieros. Finanzas en Confianza. Regresamos, amigos, a esta cápsula de Finanzas de Confianza. Pues ahora sí, aprovechando el expertise de nuestros invitados, pues queremos hacerles alguna serie de preguntas sobre el tema notarial. Y la primera que me marcan, que me han estado haciendo mucho es ¿cuál es el propósito y la importancia del testamento en la planificación patrimonial y su relación en la compraventa de una casa? Bueno, el testamento es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Es el acto
más importante, de última voluntad, por el cual disponemos y dejamos claro qué queremos que pase con nuestro patrimonio para cuando no estemos aquí. Es un acto de responsabilidad y a la vez de amor para las personas que queremos. Dejar claro que todo lo que hicimos con nuestro trabajo, porque eso es nuestro patrimonio, nuestro trabajo, que dejar claro qué queremos, a quién queremos dejarlo, que normalmente es a nuestra familia, y evitar problemas a futuro. El testamento es además un acto que evita problemas. No dejar testamento es heredar problemas. Claro. Oye, Alejandro y Ángel, ¿y qué tantos han encontrado de que la gente no tiene un testamento? ¿Qué tan constante es de que les llegan clientes que no tienen un testamento? Bueno, digamos que últimamente, en los años hacia acá, el Colegio de Notarios, que forma parte del CEODAMI, han hecho una campaña muy fuerte para que la gente esté informada y pueda acceder a las notarias para poder hacer el testamento. Hay un mes que supongo que todo el mundo lo ha escuchado, que es septiembre, y se le llama el mes del testamento, en el cual en estas promociones que hace tanto el Colegio de Notarios en unión al Gobierno de la Ciudad de México, es una promoción para que la gente vaya y otorgue el testamento, porque desafortunadamente mucha gente no tiene la cultura de otorgar el mismo testamento. Y como bien decía el ciudadano hace un momento, si uno otorga un testamento, deja menos dificultades a las personas a favor de quien lo otorgó, que casi siempre, bueno, pues es a la gente que cercana, a sus familiares, ¿no? Sí. Nos hemos encontrado también, desafortunadamente, gente que llega a la notaría para otorgar otros actos, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto, que no se han otorgado los testamentos. Entonces, pues puede ser un problema a futuro para su gente. Ahí me gustaría ahondar un poquito en lo que comentaban. El testamento funge como algo que vas a dejar para cuando después de tu muerte, ¿no? Es correcto. Yo creo que también pasa un poco por el desconocimiento y mucha gente cree, es que dejo un testamento y luego a lo mejor mis hijos me quitan algo antes de que yo me muera. Ahí no hay manera. El testamento, nada más para dejarlo muy claro, el testamento entra cuando la persona muere. Es correcto. Por definición, el testamento es un acto revocable. Yo te pongo mi propio ejemplo. Yo he otorgado varios testamentos en mi vida porque van cambiando mis circunstancias. Hago un testamento cuando estoy soltero, pienso en mis papás, me caso, ya cambia mis circunstancias, tengo una hija, cambia mis circunstancias y voy cambiando mi testamento en función de eso. ¿Eso quiere decir que yo ya perdí la propiedad de mis bienes? No perdí nada. Mis bienes se transmiten al momento que yo fallezco y entonces operará el último testamento que yo otorgué. En la definición que señalé, que no es otra más que la que señala el Código Civil, por esencia el testamento en la definición es revocable. Mientras yo viva, la persona que yo haya designado no puede venir, mira, tú aquí en el testamento dijiste, no me puedes reclamar absolutamente nada. Mientras yo viva, yo soy el titular de mis bienes. Perfecto. Oye, ¿cómo influye la existencia del testamento en el proceso de una compraventa? ¿Se tiene que hacer en el mismo momento de la compraventa? ¿Puede ser después, antes? ¿Cómo podría ser? Mira, el otorgar un testamento, todos tenemos un patrimonio. Es decir, otorgar un testamento es un acto que todos deberíamos hacer. Bueno, al adquirir un inmueble, o tú compras una casa, ya tienes, creo que hay dos actos patrimoniales muy importantes en la vida de una persona. Comprar una casa creo que se vuelve uno de los actos patrimoniales más importantes de los que ya entramos. El que una familia mexicana acceda a ser propietario de una casa entra dentro de esos actos muy importantes. Creo que y si analizamos cómo esa familia, clase media que accedió a esa casa, llevó una cultura de esfuerzo. Creo que siendo responsables y atendiendo a esa historia de cómo llegó, también es válido
o es responsable planear qué va a pasar cuando el que compró esa casa no esté. Claro. Entonces creo que es natural que al comprar esa casa, esa persona también ya planee, porque todos somos finitos. Es decir, no vamos a estar en este mundo. Es planear. Exacto. Y creo que es responsable en ese momento, si no has otorgado testamento, planear qué va a pasar con la propiedad de esa casa cuando tú ya no estés, otorgar testamento. Exacto. Perfecto. Ahorita que comentas eso de que existen dos actos, ¿no? Tanto el testamento como el de la compra de la casa, me viene una pregunta que muy común nos hacen. Cuando adquieres una propiedad, una casa, el hogar, hay un gasto, ¿no? Hay un proceso notarial que es la escrituración de la propiedad, ¿no? Ahí generalmente siempre nos preguntan, bueno, ¿y quién paga la escrituración de la casa? ¿Quién paga por esos derechos y esos pues beneficios al final de cuentas también, ¿no? Bueno, aquí hay que distinguir. La legislación del Código Civil marca reglas para cuando no se ponen de acuerdo. Okay. Normalmente la gente se pone de acuerdo y la paga en una compraventa lisa y llana. Quien compra paga quien compra paga la escrituración. Okay. Cuando no se ponen de acuerdo, el Código Civil señala que la escrituración es el 50 y 50. Okay. Pero ya tenemos que en un pleito. Okay. ¿Me expliqué? Normalmente se acostumbra, en la costumbre, que la paga el comprador. En la compraventa lisa y llana. Si hubiera otros gastos, por ejemplo, hay una cancelación de hipoteca y una compraventa, bueno, tú vendedor, ese es un gasto tuyo, ese lo págalo tú. Hay un asunto de una sucesión, eso págalo tú. Okay. En una compraventa se acostumbra que lo pague el comprador. El comprador. Sí, yo también tenía como que esa idea o esa costumbre, en los últimos años lo he visto así. Pero a ver, Alejandro, ¿te ha pasado alguien que sí se pelee y que tengan que pagar 50 y 50? ¿O sí hay alguien que se ponga de acuerdo? La verdad no, en mi experiencia no ha pasado, ¿ok? Pero quisiera completar algo más. Hay impuestos, digamos que el presupuesto de una compraventa se compone de distintos rubros, ¿no? Entre otros, es el impuesto local, que también el Código Financiero de la Ciudad de México dice o pone quién es el obligado a pagar el impuesto, que en este caso es el comprador. Los derechos de registro público, que son los derechos de inscripción del bien inmueble a registro público para darle publicidad a la inscripción. Los gastos que son, entre otros, certificado de libertad de gravamen, no adeudos de predial y de agua, constancia de uso de suelo o zonificación, y en algunos casos, más bien avalúo, con excepción, que lo vamos a ver un poquito más adelante, de la jornada notarial, que tiene sus bemoles o temas de cuándo se utiliza o no el avalúo. Y los honorarios notariales, que se calculan con base al arancel autorizado para los notarios de la Ciudad de México. Entonces, todos estos rubros componen el presupuesto de una compraventa en este caso, de la Ciudad de México. Y hay determinados impuestos que el sujeto a pagar, pues es la parte vendedora, como es el impuesto sobre la renta, que podemos en varias características, si es casa habitación o no es casa habitación, si le permite exentar o no le permite exentar, pero el sujeto del impuesto, pues es el vendedor. Y en este caso en concreto, que estamos hablando de las sucesiones, pues ahí quién es el obligado a pagar, pues es en este caso el que va a venir a vender el inmueble y también esos gastos se componen de distintos rubros que más o menos se asemejan a los que acabo de decir en la compraventa, que es un impuesto local, derechos de registro público, gastos y honorarios. Entonces yo lo dividiría que hay algunos gastos, como bien decía el licenciado Adame, algunos gastos que están a cargo de la parte compradora y otros que están a cargo de la parte vendedora. Sí, exactamente. O sea, si vas a participar en la compraventa y eres vendedor o comprador, seguramente te va a tocar una parte de esos gastos, ¿no? Muy bien. Oigan, y yo quiero hacerles dos preguntas. Una, ¿qué pasa cuando compro más caro o compro más barato? ¿No? O sea, ahí se hace un avalúo que es el que dictamina el valor actual, ¿no? El valor comercial de la propiedad. Pero ¿qué pasa si me lo dan más alto la propiedad de lo que sale ese avalúo o más barato de lo que sale ese valor de avalúo? Bueno, aquí hay un impuesto federal que es el impuesto sobre la renta por adquisición, que seguramente lo han escuchado, que es precisamente uno de los supuestos es más en las compraventas, que es que el avalúo esté un 10% arriba del precio. Aquí en automático se es un impuesto federal, que es el impuesto sobre la renta por adquisición, y que el sujeto a pagarlo es el comprador. Además de todos los gastos que dijimos hace un momento,
también el comprador tiene que pagar o es el sujeto obligado a pagar este impuesto. Entonces, como podrán ver, el presupuesto se puede ir muy alto, ¿no? Claro, sí. Entonces, pero bueno, ¿cuál es la consecuencia o cuál es la sanción, supongo, del legislador al haber puesto este impuesto? Pues es que está comprando muy barato realmente, ¿no? Es decir, si lo están valuando comercialmente en un valor alto, bueno, en un valor, digamos, no quiero hablar de alto o bajo, pues eso lo determina el valuador, y está comprando en determinado precio donde esté el 10% de diferencia, pues tendrá que ser sujeto al pago de este impuesto sobre la renta por adquisición, ¿no? ¿Y ese impuesto con base a qué va? ¿A qué valor va? Bueno, ¿cómo se calcula? Es muy sencillo, es el valor del avalúo, la diferencia entre el precio, esa diferencia, ejemplo, 10 millones de pesos el avalúo, 8 millones de pesos el precio, hay una diferencia de 2 millones, esos 2 millones se le aplica una tasa del 20% y ese es el impuesto a pagar, en este ejemplo son 400,000 pesos. Perfecto. De impuesto sobre la renta por adquisición. Es importante notar que la pandemia generó un efecto desestabilizador que hace que este impuesto esté presente en ciertas zonas de la Ciudad de México. Polanco, por ejemplo. Polanco, valores catastrales. La tesorería de la Ciudad de México ha mantenido e incluso ha subido valores catastrales cuando el mercado inmobiliario en Polanco ha decaído. También está pasando en las lomas de Chapultepec, claro, ha decaído. Y entonces yo quiero vender un inmueble en Polanco, bajo mi precio, porque si no, no lo quiero vender, claro, no lo puedo vender, claro, y sale el valor catastral, que también es un avalúo. Claro. Y entonces resulta que yo lo vendo en 5, pero el valor catastral está en 6 o 7. Se puede generar ese impuesto. Okay. Sí, entonces está muy presente, hay que tenerlo claro. Y ojo, es importante la palabra que utilizó, es un impuesto, no se lo queda el notario, es un impuesto que se le paga al fisco federal. Sí, porque algunas zonas, ¿no? Pues las que les perjudicó. Así es. Y que, por ejemplo, Polanco, pues es una zona bastante buena y pues ahí tienen que nivelar el tema del precio para que sí se venda la propiedad, para que sea más comercial, etcétera, ¿no? Sí, porque la gente sigue pensando que su casa vale tanto, pero no se vende. Exacto. No se está vendiendo. El predial se sigue cobrando a un valor muy alto. Claro. Y entonces, pues ahí está el desequilibrio, ¿no? Sí, si te interesa vender, le bajas el precio. Te interesa es comprar. Interesante, ¿no? Cómo en la pandemia hubo varios cambios que puede ser que en algunas zonas de la República, justamente algunas colonias o así, tengan esa Yo situación. siento que el mercado inmobiliario, el mercado oficinas y mercado residencial tras la pandemia en la Ciudad de México se desestabilizó y no sé, yo no percibo en este momento cómo se va a equilibrar. Okay. Sí. Oigan, y otra pregunta es, ¿se puede comprar una propiedad si no tiene escrituras? Definitivamente no. Obviamente hay que regularizar. Hay que entender la causa por la que no tiene escrituras. Hay determinadas... A ver, puede que lleguemos al extremo de que el inmueble no tenga ni antecedentes en el registro público de la propiedad, que no esté ni inmatriculado, que esa es la palabra que utilizamos los abogados. Híjole, pues ahí el problema va para años y años y años. Resulta que más bien, es que fíjate que mi papá, que eso lo vemos mucho en el Colegio de Notarios, llegan muchísimo en la consultoría jurídica del Colegio de Notarios, fíjate que mi papá compró en un contrato privado a una persona. Bueno, fíjate que sí se puede resolver, pero primero resolviendo el problema de tu papá, regularizando, formalizando el contrato privado. Entonces, bueno, la recomendación a la gente es que le compre a una persona, porque la gente nos emocionamos mucho y soltamos dinero, que primero se asesore de un profesional inmobiliario y que no suelte dinero si la persona que no le está vendiendo no tiene un título válido, unas escrituras, porque si no se mete en un problema. Claro. Ok, 2, entonces, y ese asesor inmobiliario le puede decir qué tan problemático será o no resolver el problema, porque la palabra no tener escrituras puede ser muy amplia. Y entonces, bueno, oye, quizá formalizar un contrato puede ser más sencillo si tiene, por ejemplo, al que le vendió a la mano, al que le vendió él antes y puede firmar, se puede resolver muy sencillo, pero si ya se murió, pues estamos en un problema otra vez también, ¿no? Así es. Sí, pues es que, como dices, primero nos llega mucho el tema del sentimiento y ya quiero, me gusta y sí te lo doy. Es que el apartado nadie me lo quite. La gente es que si es última oportunidad, tengo 3 compradores encima, si nosotros el anticipo ya se te va. No, que la gente se tranquilice, está hablando, regresamos a lo que dije, es el acto patrimonial más importante. Claro. Hay que tener mucho cuidado cuando no suelta dinero, ¿no? Sí, antes de cualquier dinero soltar,
que verifique, ¿no? Que la documentación esté correcta, cómo viene, que la escritura, todo, para poder ya formalizar, ¿no? Ahí me quedé con una duda. Decías que llegan mucho estas preguntas o estas cuestiones al colegio de notarios. ¿Tú qué recomiendas? O sea, que una persona, ahorita alguien que nos esté escuchando, que tenga ese tema, ¿se acerque al colegio de notarios o se acerque directamente a la notaría? Yo creo que el colegio de notarios tiene un sistema de asesoría gratuita para personas de bajos recursos. Que uno habla al colegio de notarios, la página del colegio de notarios es igual que la de SOC, mundialmente conocida. Habla uno por teléfono, hace una cita, pero es dirigida para personas de escasos recursos porque no se cobra ni un centavo. Tampoco los notarios cobramos por asesoría. Uno puede buscar en la propia página del colegio de notarios, acercarse a la notaría, cualquiera de las 245 notarias que hay en la Ciudad de México y pedir, y el notario lo va a atender y le va a dar la asesoría. Es decir, el mensaje sigue siendo el mismo. Acérquese a un profesional jurídico para, antes de soltar dinero respecto a una propiedad que le interese, por más urgencias, por mucho más que le guste, cuide su patrimonio y no suelte dinero hasta antes que alguien que le diga si es viable o no la operación. Sí, exacto. Oigan, Alejandro, Ángel, y un caso para la araña que seguramente les ha pasado. ¿Qué pasa si el que falleció no dejó un testamento y alguien de sus familiares quiere vender ahora la propiedad o quiere adquirir la propiedad? Sí, quiere venderla con un crédito hipotecario o de plano de contado. Bueno, nuestra legislación... Es muy sencillo, ¿verdad? El proceso. La verdad es que se los voy a tratar de explicar muy rápido. Nuestra legislación prevé dos tipos de sucesiones, la testamentaria y la intestamentaria. Que puede ser vía judicial o vía extrajudicial. Extrajudicial notario público, judicial ante un juez. Hay ciertas reglas para que se pueda llevar extrajudicialmente. Contestando ahorita la pregunta que me dices, si alguien fallece y no tiene testamento, pues, y complementando también la misma legislación civil, nuestro código civil dice quiénes son los que están llamados a heredar, ¿no? Y ahí resuelve este tema. Pero entonces, si cumple con los requisitos para irse por la vía extrajudicial, que es que todos los herederos sean mayores de edad y no haya conflicto entre las partes, y en nuestro caso, te voy a tratar de explicar también, en nuestro caso, el último domicilio de él, de cuyo sea la Ciudad de México, lo puede llevar a cabo un notario de la Ciudad de México. Si el último domicilio fue en algún otro estado de la República, bueno, pues ahí entramos en otros temas muy casuistas. Pero me vas a entrar en el tema de que su último domicilio fue la Ciudad de México. Entonces, no hay conflicto entre las partes y son mayores de edad. Entonces, bueno, pues el notario público de la Ciudad de México puede aperturar la sucesión, que en este caso pues sería la primera sección, en el cual tendría que presentar digamos, el presunto heredero, la copia certificada del acta de defunción y pues esperar a que apertura la sucesión el notario, y el notario, con base a los criterios del Código Civil, llamará a los presuntos herederos a que hagan una primera escritura, que es la declaratoria de herederos, y también para que se haga el nombramiento del albacea. Esa, digamos que sería la primera sección. Posteriormente se dan 2 publicaciones con intervalos de 10 días, en el cual, ¿para qué son estas publicaciones? Bueno, pues para hacer del conocimiento del público en general quiénes son los que aceptaron la herencia y el cargo de albacea, y que no va a aparecer alguien más que tenga el mejor derecho para esta sucesión, ¿no? Digamos que es publicidad de la sucesión. Una vez que se hace esto, que también creo que muchas veces a lo mejor se los han preguntado, tiempos, y desde el día 1 que se apertura la sucesión, que el objetivo es vender un inmueble, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en poder hacer este último trámite, que es vender, ¿no? Entonces, nos vamos a las siguientes secciones, que es protocolizar inventario, adjudicar, y después se puede vender. Si me preguntan cuál es el trámite más tardado, bueno, pues es la declaratoria de herederos. ¿Por qué? Pues porque primero el notario, a la hora de que se apertura la sucesión, tiene que pedir 2 informes, uno al Archivo General de Notarías y otro al Archivo Judicial, que esto más o menos tarda de 3 semanas a un mes. Se firma, como decía, la escritura, se hacen las 2 publicaciones, y aquí ya está elegible, digamos, el ya heredero,
en poder vender el inmueble, ¿no? Entonces, todo esto, en resumen, ¿cuánto tardaría desde el día 1 hasta poder vender? Más o menos como 1 mes y medio, aproximadamente. Okay. Oye, es mucho más fácil hacer el testamento, ¿no? Sí. Alejandro, si no se dan esos supuestos, si hay menores de edad, claro. Si hay conflicto, hay que ir a tramitarlo ante un juzgado. Y en un juzgado, pues pueden tardar o 7, 8, 9, 1 año, 2 años, 3 años. Sí. No, y como decías, hay muchas causísticas, ¿no? Que viva fuera de otro estado, que viva fuera hasta del país, ¿no? Seguramente ha habido casos donde dices, no, pues ni siquiera ya está en México. Y lo que comentábamos, que no se pongan de acuerdo. Claro, sí. Con que uno no se ponga de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, quiero más dinero. Sí, yo no quiero vender. No quiero vender. Yo era el hijo favorito, Entonces, necesito más porcentaje. Entonces ya salió el hijo que no estaba encontrado y ya ahí está. Y entonces, ¿qué pasa? Y eso pasa en muchas propiedades de la Ciudad de México por esos conflictos de familia, porque el dueño del inmueble, que va de la mano, no tuvo el cuidado quizá al hacer su escritura de compra-venta, y una vez pensar, pues mejor de una vez que estoy aquí con el notario para ya no volver a ver la cara, y una vez hago el testamento que me tarda unos minutos más, que pues ya dejó un problema, y entonces esa propiedad que le costó tanto trabajo tenerla, ya la inmovilizó, y también las propiedades que no se pueden vender también van perdiendo valor. Claro. Vean también, regresando al ejemplo, lo que está pasando en las lomas de Chapultepec. Las lomas, pienso que se está viniendo abajo porque muchas propiedades, además de lo que está del fenómeno, muchas están atascadas por conflictos de familia. Sí. Y es bien complicado poderles comprar. Y claro, es un proceso muy alargado. Te imaginas hacer todo eso. Sí, es muy complicado. No, yo creo que lo más sencillo es hagan el testamento. Y como bien lo comentas, el mismo día que escrituras, ahí mismo, oye, pues vamos a iniciar el proceso de una vez el testamento. El testamento basta con el proceso. Cuando tú estás haciendo el proceso de escrituración, que es mucho más complicado, después tú decías al notario, y aprovechando que el día que quiero firmar mi testamento, el notario te tomará a quién se lo quieres dejar y no te tardará más de 15 minutos. Así de sencillo. O sea, un proceso de 15 minutos se te puede ir a 1 mes y medio en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, el caso perfecto, ¿no? Así es. Y ahí en el testamento puedes dejar asentar todos los bienes, ¿no? ¿Y a qué personas? No tienes un límite, todo es el tema, puros bienes materiales. ¿Qué tanto puedes poner en un testamento? Bueno, nosotros y supongo que las demás notarías nos centramos en los bienes inmuebles, aunque como definía el Adame al principio la definición del testamento, que habla de todos los bienes y digamos de lo bueno y de lo malo, bienes y deudas, pues bueno, todo se puede dejar dentro del testamento. La idea siempre es hacer el testamento lo más sencillo posible, ¿no? ¿Para qué? Para que el día de mañana pues tampoco sea impugnable, ¿no? Por algún tema. Entonces, por eso es tan importante la asesoría del notario al hacer el testamento. Decirle por dónde ir, no decir a quién dejárselo, pero sí asesorarlo en el tema de hacerlo lo más sencillo posible, ¿no? Porque si uno lo complica, el día de mañana puede ser mucho más problemático para los herederos. René tenía duda que si también sus playeras de rayados ponerlas ahí. Es importante, Sergio René, decir que yo no me quisiera quedarme aquí diciendo solo el que tiene un bien inmueble tiene que hacer un testamento. A ver, yo suelto esto. ¿Qué pasa con un muchacho que tiene sus cuentas de Facebook, ahora el anterior Twitter, X, ahora que se llama, sus cuentas de Instagram, sus archivos digitales, archivos que no quiere que nadie conozcan? ¿A quién le va a encargar que elimine su pasado? El famoso derecho al olvido que le llaman por ahí. Pues tienes que decir algo, porque pero como todavía eso está en pañales, a mí me gustaría que cierto pasado mío se olvidara, ¿no? Quiero encargarle a mi amigo Alejandro Ruiz que se encargue de borrar esas cosas. Eso hay que dejarlo, hay que decirlo en algún lado. Y el medio idóneo es un testamento. Porque si no, a lo mejor esa imagen que tengo, que quiero que se preserve de mí, mi derecho a mi buen nombre, mi reputación, pues después de mi muerte van a salir una serie de cosas que no quiero que salgan. Entonces, eso es importante. Sí, tocas un punto súper importante, porque sí, pues la gran mayoría de las personas creemos que los que tienen casa pueden hacer un testamento. Y no es así. O sea, realmente hay testamentos para muchísimas cosas, ¿no? Seguramente han dejado, como dices, hasta cuentas claro, las cuentas. Todo el tema digital ha abierto un mundo de patrimonio digital que ahí está, que de alguna manera tendríamos que disponer de él. Claro.
claro. Sí, hay mucha gente que vende productos de manera digital y pues puedes ahí heredar el tema de las cuentas o el negocio, o poder cobrar, Sí, seguir. más Sí, páginas. o que por no decir se pierden las contraseñas, claro. dónde quedaron, todo ese tipo de Nadie cosas, existía. Ahí nadie supo, y la herencia millonaria que tenían ahí escondida, ya nadie, Sí, por sí, no nadie decirlo, supo, por no decir. ya nadie se lo quedó. Sí. Oigan, y ahorita platicábamos un poco de la escrituración. Sí me gustaría ahí un poco ahondar en ese tema. Digo, ya andamos en el tema de los que no tienen un testamento y Ajá. todo lo que tienen que hacer. Pero para hacer una escrituración de una propiedad, supongamos, yo voy a comprar una casa y pues obviamente necesito los servicios del notario para escriturarla. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto es el tiempo que se tardan? ¿Cómo es cómo se mueve pues el arte de la escrituración? Bueno, el proceso puede ser muy sencillo o muy complicado. Le voy a explicar por qué. El proceso en sí es sencillo. Es decir, lo que hacemos nosotros en la notaría es citamos a las partes en la notaría, nos exhiben en el caso de la parte vendedora, nos exhiben los documentos necesarios para poder escriturar, que entre otros son muy importantes, obviamente el título de propiedad, que esté correcto. Me vas a entrar un poco en la Ciudad de México, boletas de predial y de agua que estén al corriente hasta 2023, y en su caso pedimos hasta 5 años de que estén al corriente de los pagos. Si estuviera casado el vendedor, acta de matrimonio, acta de nacimiento, identificaciones. En grosso modo, estos son los documentos que necesitamos. Pero hay una parte importante en la actuación de la notaría desde el principio, que nosotros asesoramos a la gente. Si bien es cierto, ya van con un trato, digamos, o con ya el que va a comprar ya le gustó la propiedad y ya sabe cuánto va a pagar, el vendedor ya sabe cuánto es lo que le van a dar. Siempre hay algunos temas que la asesoría de la notaría los puede llevar a un buen término, ¿no? Sobre todo con la aparición en 2013 de la ley coloquialmente llamada ley antilavado, que también hay algunos temas que a veces la gente, el comprador y el vendedor, desde qué cuenta va a salir el dinero o a qué cuenta lo va a depositar, toda esta serie de cosas, hay que asesorar bien a las partes de cómo hacerlo desde el principio. Entonces, esa primera entrevista es muy importante, tomamos los documentos, abrimos el expediente y ahí ya detonamos internamente la operación, digamos. Estoy hablando de una operación tal vez de contado, que es lo más fácil. De ahí ya viene la detonación de los documentos previos para poder firmar, con la tramitología ante las dependencias correspondientes, registro público, tesorería y CEDUBI. Entonces, a grosso modo, si el cliente va teniendo dudas, pues obviamente lo vamos asesorando todavía en el camino. Si tiene llamadas o correos, etcétera, pues ahí lo vamos asesorando. Y llegamos hasta el momento en donde ya tenemos todos los documentos previos y ya citamos para firma. Ese día de la firma, bueno, pues lo citamos a una hora que ellos estén de acuerdo. Y en ese momento, como ya sucedió al principio, los identificamos, lleva a cabo la lectura de la escritura, todos están conformes, los pagos, las transferencias, etcétera, etcétera, y bueno, se firma la notaría, la escritura. Pero ahí no termina la obligación del notario. Mucha gente pensaría que ahí termina la obligación, no. El notario tiene obligación de dar más avisos y tiene más responsabilidades. Una de las más importantes es el notario, dentro de los rubros que comentaba hace un momento, está el impuesto local o el federal, o sea, el impuesto de adquisición o el impuesto de la renta. El notario tiene obligación en un término legal de enterarlo. Okay. En ese momento, bueno, lo enterará en ese plazo legal y dará también un aviso definitivo que pide registro público, que es el complemento, digamos, del certificado con aviso preventivo, donde ya le avisa al registro público que ya se llevó a cabo la operación. Y hay digamos, una tercera obligación, que es que el notario ingrese al registro público dentro de los plazos que marca la ley. Porque si el notario no hace esto responsablemente, puede tener muchos problemas el comprador y obviamente pues tiene responsabilidad el notario, ¿no? Entonces, yo te diría que cuando termina la responsabilidad del notario en su actuación en una operación, pues hasta que le entrega el testimonio a la parte compradora, okay,
totalmente inscrito en el registro público. Más o menos, ¿cuánto es el proceso del día de la firma de escrituras a entregarte la copia de tu testimonio? Bueno, no me dejará mentir el Sabadame, que en registro público últimamente ha tenido un poquito de temas en cuanto a los tiempos. Pareciera que ya se está yendo más o menos a un año de que se firma la escritura, a que cuando el comprador va a recoger su escritura a la misma notaría. Por los tiempos actuales, más o menos de 10 a 12 meses aproximadamente. Digo, sí, para que también el cliente final o la persona que está comprando sepa que hay que regresar por esa copia. Sí, hay mucho pues desconocimiento al final de cuentas, ¿no? Y generalmente... Porque ahí te dan una copia, Sí. ¿no? Ahí te dan una copia, René, de la escritura y creen que ya con eso ya es mi escritura. Y falta, ¿no? Pero falta, obviamente, el bueno, que es el escrito del registro público. También hay mucho desconocimiento. Yo ahorita les decía, pasa mucho que el cliente, sobre todo a nosotros nos toca que compran a través del crédito hipotecario, y el cliente dice, no, bueno, pues me dieron una copia esa, o sea, una de hojas en blanco, sin firma, sin nada, es una copia nada más, porque las escrituras me las van a entregar cuando termine de pagar mi casa. El crédito. ¿No? El crédito, ¿no? Esa es una creencia, ¿no? Que la gente dice, no, nos van a entregar la copia hasta que liquidemos el crédito. Y no es así. No, para es nada. así. O sea, la escritura y la propiedad es tuya, te van a dar tu escritura. Obviamente hay un gravamen sobre esa propiedad, pero la escritura es tuya. Si tienes que regresar en un año, 10 meses, un año, por esa copia para que la guardes y la tengas. Y independiente del plazo que aquí mencionamos, es, creo, responsabilidad de una persona estar hablando a la notaría. Claro. Además, tiene derecho, es uno de los derechos del prestatario del servicio del comprador, que el notario le dé copia del ingreso a registro, y el registro público de la propiedad tiene un servicio en línea donde uno con el número de entrada puede ver el estatus de su trámite, ¿no? Y entonces ahí enterarse si ya es trámite agotado para hablar a la notaría, entreguen ya mi testimonio, ¿no? Okay. Perfecto. Entonces, al momento que firman su crédito hipotecario, les dan una copia simple. Más o menos al año tienen que ya acudir a la notaría para que les entreguen ya la escritura ya oficial, registrada, con sellos, todo, ya formal. Y listo. Ya tienes ahí tu escritura formal, ¿no? Y como decía bien René, ahora, cuando termines de pagar el crédito, ahí tienes que acudir nuevamente, ¿no? Correcto. Al notario. Eso es importante mencionarlo porque a veces el cliente no sabe que una vez que pague el crédito, ya pagó, pero falta un trámite que es cancelar la hipoteca ante el registro público, que eso lo tiene que hacer ante un notario. En este caso, pues bueno, si decide hacerlo ante un notario de la Ciudad de México, pues tiene que concluir con ese trámite. Que también ahí le genera un costo, pero nada que ver con el costo de una compraventa, ¿no? De inicial, ¿no? Sí, porque aquí cancelar una hipoteca no genera impuestos y los derechos de registro, la verdad es que no son tan caros como cuando se hace una compraventa, ¿no? Para que se acerquen si ya liquidaron su crédito, tanto bancario, de una institución, Infonavit, Fobiste, pues que se acerquen, ¿no? Ahí sí, generalmente lo que hacen es vas hasta la institución que te hizo el préstamo, te dan una carta de liberación, o sea, donde ya no tienen ningún adeudo, esa la presentan con ustedes y ustedes ya empiezan a hacer el trámite de quitar el gravamen. De cancelación. Es un procedimiento relativamente muy sencillo. Muy bien. Muy bien. Y otra pregunta es también, ¿es necesario modificar el testamento cuando vendes una propiedad? Pues sí, ¿no? Porque ya no la tienes. Si cambian las circunstancias, depende cómo redactaste el testamento. Vamos a suponer que tú dijiste tu testamento esta sencilla redacción. Tú tienes una hija y le dejaste todos tus bienes a tu hija. Okay. Todos tus bienes. Si no hablaste en específico de la casa, pues no es necesario cambiarlo. Okay. ¿Sí me expliqué? Porque todos tus bienes, los bienes entran y salen. Claro. Igual les vas a dejar a tu hija todos tus bienes. Si tú hablaste, le dejo a mi hija la casa y ya cambió, creo que sí es importante. Habrá que estar en las circunstancias concretas. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Y qué recomiendas tú? ¿Hacer un testimonio así, muy abierto, como que le dejo todo lo que tenga, o hacerlo como específicamente, le dejo la casa, le dejo los coches, le dejo la oficina? Yo voy más, mira, de hecho, en la materia testamentaria hay dos figuras, la figura del heredero y del legatario. Para estar evitando el estar relacionando, porque todos tenemos, técnicamente, si tuviéramos que relacionar todos los bienes que tenemos, tendría que relacionar mis ropas, mis artículos deportivos, mi televisión, personales. Y para evitar eso,
aunque yo diga dejo como heredero, ahí se entiende todo. Es donde se encontró esa formulita para no estar relacionando todo. Exacto, el Entonces, inventario ahí. sí, oye, creo que nuestra familia a veces nuclear es a veces tan pequeña que ya sabes que va todo para allá. Sí. Entonces yo creo que el 80 o 90% de los testamentos que hacen en la oficina van con estas redacciones amplias. Cuando hay necesidad, bueno, yo quiero dejarle a mi hijo esta casa, a este otro esta casa. Cuando son esas divisiones, entonces sí se toma en cuenta eso. Entonces sí vale la pena hacer esas divisiones y entonces el cambio. Hay que estar al caso concreto. Es muy difícil generar una recomendación general. Claro. Que se acerquen ahí justo, ¿no? A ustedes, al notario, para... Sí, es decir, cuando se dé el caso de vender, creo que es válido. Yo ya tenía un testamento, ¿cómo lo ves? Para que el notario lo estudie y platicar con el notario si vale la pena o no cambiarlo. Exacto. Sí. Aquí nos puso otra pregunta el productor. ¿Cuánto gana el notario? En su estado de cuenta, ¿cuánto tiene? Quiere ser notario. Sí, aquí puso muy así. ¿Cuánto cobra un notario? No me quiero lanzar para presidente. Mira, eso es importante generar, porque son mitos respecto al... Nosotros somos profesionales independientes, no recibimos un centavo del gobierno, estamos fiscalizados, tanto dependemos 100% del gobierno de la Ciudad de México. Quien nos da la patente es en este momento el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ni no cobramos ni un centavo, no cobramos ni un centavo por la labor de recaudación local ni federal, por calcular y por ser tesorerías, tanto las locales y federales. Y hay este desconocimiento, siempre se dice que los notarios cobran mucho. No, pero como bien lo dijo Alejandro, del monto de los recibos, pues va lo que se cobra de impuestos, tanto locales y federales. Claro. Es decir, de una operación de compraventa, quizás estoy diciendo al aire, cuando siempre nos pregunta la gente, ¿cuánto va a costarme la escrituración? Híjole, entre un 8 o 9%. ¿Y cuánto cobra el notario? Quizá un 1.5%, más o menos de la operación. Ahora, nosotros también lo mencionó Alejandro, que hay también ya jornadas notariales, que hace que haya operaciones beneficiadas. Un testamento, mencionó Alejandro el septiembre, mes del testamento. Aquí en la Ciudad de México llevamos 2 o 3 años que se implementó, ha habido un tácito acuerdo con la jefa, en ese entonces con la jefa de gobierno, de implementar los testamentos del bienestar, en los que para personas de bajos recursos el testamento es gratuito. Claro. Y un apoyo ilimitado del Colegio de Notarios, claro, para aportar nuestros servicios para que más gente teste. Entonces, oye, no me tiro a llorar, somos profesionales independientes que razonablemente nos va bien. Claro. Si no, tanto trabajo para nada no lo estaría haciendo. Pero creo que decir que los notarios cobramos lo que presentamos en un recibo de compraventa es ignorar el tema que somos retenedores de impuestos, ¿no? Claro, totalmente. Además, también cuando haces el trámite, me parece, a través de un crédito hipotecario, los bancos luego manejan ciertos tabuladores de cobro. Están regulados. Qué bueno que lo comentas además. Somos el único grupo de profesionales, ni los contadores, ni los médicos. Nadie le regatea a un médico cuando vas a cobrar. Claro. Nosotros, más allá que nos regatean, tenemos un arancel expedido por el gobierno de la Ciudad de México, que lo puede uno buscar, es ley. Okay. Es decir, que todos los notarios de la Ciudad de México debemos cobrar lo que dice el arancel para los notarios de la Ciudad de México. Los servicios están tasados. Muy bien. Excelente. Perfecto. Pues muy bien. Pues más que vamos a otra sección de Finanzas en Confianza y regresamos. Muy bien. Bueno, regresamos, amigos. Vamos a empezar ahora con una dinámica. Ahora distinta, ya me había espantado de las cosas que veníamos haciendo, que nos preguntaban a nosotros. Sí, hacíamos una dinámica donde nos preguntaban cierto contenido y luego nos agarraban medio en curva, ¿no? Pues aquí este tema sí es medio complicado. Sí. Entonces, que no me vayan a preguntar sobre qué bueno la legislación. Cambió la dinámica. Entonces ahora vamos a hacerles una serie de preguntas, pero no nos tienen que contestar con sí o no, ¿sale? Entonces, a ver cómo sale. Si contestan sí o no, no hay problema, ¿no? No hay tema. Pero tratemos de evitarlo, exacto. ¿Cómo un testamento podemos asegurar que se cumple nuestra voluntad? Nos aseguramos
simplemente Ya le echa ahí de no decir sí, ¿no? Ya le piensas. nos aseguramos simplemente porque el testamento público abierto se otorga ante notario público. Y como dijimos como hemos dicho en la charla, el notario es el asesor de la parte o de quien lo otorga. Entonces, por eso puedo asegurar que es una institución segura y que se van a cumplir todas las disposiciones que el testador puso en el testamento. Entonces, con el testamento se cumple nuestra voluntad. Correcto. Correcto, exacto. ¿No? ¿Un testamento es revocable? Como dice la definición de testamento, es revocable siempre. Ok. ¿El testador es aquella persona que realiza un testamento? Dicho coloquialmente. Ajá, muy bien. En cuanto a, ahora regresando al tema de la escritura, ¿escriturar una casa es un trámite indispensable? Es un trámite indispensable, ya que si no hay escritura, no puede intervenir el notario y no puede transmitir la propiedad como lo marca nuestro Código Civil. Ok. ¿Y la escrituración solo se realiza con un notario público? La escrituración, la persona autorizada por la misma ley es el notario público, la única persona que puede celebrarse ante él las transmisiones de propiedad, en este caso las compraventas. Yo quisiera agregar en esa última, escrituración es sinónimo de notario. Exacto. Ahí está ya. Simple que la escrituración tiene que ser forzosamente con un notario, ¿no? Sí, o sea, ahí está el eslogan, ¿no? Ahí está. No se dejan. ¿Cuál es el mejor momento para escriturar una casa? En el momento que decide vender y comprar. Que haya acuerdo entre comprador y vendedor. En el momento que uno decida comprar y el otro vender. En el acto de la Ese es el compraventa. momento. Ese es el momento idóneo. Muy bien. Perfecto, pues superaron Sí. la prueba. Ni sí ni no. Sí, exacto. Entonces, muy bien. La verdad es que súper buen contenido. Sí, creo que ya nos quedó ya un poquito más claro. Y creo que ahí al público ahí en general, pues bueno, que se acerquen siempre con un notario para el tema de la escrituración de su casa. Si no han formalizado la propiedad o la compra que han realizado, que como decía René, nada más tienen una copia y ya llevan años que la compraron, pues acérquense nuevamente a su notario para que les emita su escritura registrada con sellos correcta. Y a aquellos que ya liquidaron alguna propiedad con un crédito hipotecario, también te tienen que acercar con un notario para poder mencionar que esa propiedad ya no tiene algún gravamen, ¿no? Ya no está hipotecada. Sí, así es. Sí, yo también me quedo mucho con el tema del testamento. Creo que al final de cuentas es algo que tienes que hacer, es un acto que tienes que realizar. Y no solamente para, el de mi casa, o sea, todo aquello que quieras dejar a alguien. Sí. Y no dejar problemas, básicamente, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas es algo que puedes arreglar en muy poco tiempo, lo puedes convertir hasta en un problema, y no solamente de tiempo. Platicábamos algunas historias hasta de donde las familias se pelean, hay broncas, porque solamente es dejarle un problema a tus hijos, ¿no? Seguramente. Me platicaban por ahí el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Hablamos de que la justicia de México está atascada de problemas. El 60% de los problemas en la Ciudad de México en los tribunales son familiares. Sí. O sea, no es porque tú me debes dinero, no es porque una sociedad, son problemas de familia. Claro. Y mucho tiene que ver con eso. Sí, eran problemas que se pudieron haber solucionado desde antes. Totalmente. Y no se solucionaron y ahora ya son problemas. Son problemas. Ya también ahí llévense bien con su familia, por favor, no se estén peleando, así porque luego genera controversia en tema de fallecimientos. Así es. O en tema de propiedades. Pues agradecerles, Lasque, por estar aquí en este programa. A mí me gustaría que nos dejaran por ahí algún medio de contacto, no sé si tengan redes sociales, algún teléfono de la notaría, seguramente. TikTok, ahí manejan TikTok. Todo, sí. Antes que nada agradecer a Sergio, René, un placer estar con ustedes. Otra vez reiterar la envidia de estas hermosísimas instalaciones. Gracias. El placer de que nos inviten Es a inaugurar esta cuarta temporada. Y bueno, yo mencioné las redes del Colegio de Notarios, que son las oficiales. En particular, pues reitero, soy el notario 233 de la Ciudad de México, y con ese título, Notaría 233, pues tenemos página Facebook. Me pueden a mí buscar como Ángel Gilberto Adame y me pueden encontrar en cualquier lado. Es muy fácil localizarme. Muy bien. Alejandro. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Mati, Alex. Para nosotros es bien importante estar aquí.
y bueno, que la gente no pierda el contacto con los notarios, que la verdad es que estamos en la mejor disposición de ayudarles en cualquier tema, ¿no? Entonces a veces la gente no se acerca por, no sé si por temor o falta de información, pero pues siempre estamos ahí a lo que dicte la gente. Pues bien, ya lo saben, acérquense a la notaría 233, más que el próximo mes es septiembre, el mes del testamento, seguramente habrá cosas que pueden arreglar en este mes, y pues háganlo, ¿no? Sí, que se acerquen a esta jornada ahí notarial, el tema del testamento, a las que es muy buen beneficio, que se da especialmente aquí en la Ciudad de México, también ya existe otros estados que traen El programa se firmó a nivel nacional, el septiembre en vez del testamento, lo impulsó Secretaría de Gobernación a nivel nacional, le ha ido, y lleva ya muchísimos años que ha ido impregnado, aunque a pesar de eso todavía hay muchísima gente que no otorga testamento, ¿no? Perfecto, entonces ya saben, a nivel nacional, en septiembre, acérquense para realizar su testamento, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Este fue el primer capítulo de la temporada 4. De la temporada 4 de Titanes Financieros, agradecerles por asistir nuevamente. Esperemos que les haya pasado bien. Se han divertido. No se hayan estresado con las preguntas que les realizamos. Y nada, pues las que seguramente los volveremos a invitar. Allá todo el público que nos está viendo y escuchando, háganos ahí comentarios de qué les pareció ahí Ángel y Alejandro, en las preguntas, alguna otra pregunta que quieran que les realicemos. Correcto. Seguramente los vamos a estar invitando. Pues díganos también para nuevamente estarlos invitando aquí a otro programa más. Es correcto. ¿Vale? Muchísimas gracias. Y Sergio, muchísimas gracias. Nos vemos Muchas en la gracias, próxima. René. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta la luego. próxima. Nos vemos. Titanes Financieros. Te invitamos a que nos visites en nuestra página de internet socasesores.com y en nuestras redes sociales. Facebook, Soc Asesores, Twitter, @SocAsesores e Instagram, Soc-Asesores. Titanes Financieros.